Bienvenidos a la Vitamina T, teoterapia para que conozcas y disfrutes del amor de Dios. Aprendamos juntos y compartamos esta bendición con otros. Hola familia Iglesia, este camino, bienvenidos a una dosis más de vitamina T, que fortalece nuestra vida espiritual. El tema de hoy, palabra de verdad. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si leyéramos este versículo varias veces y reconociendo que la palabra de Dios es palabra de Dios, podríamos hacer mucho más como cristianos. No quedarnos simplemente con un conocimiento pequeño, básico, sino que podríamos hacer muchísimo más. Muchas veces vivimos nuestra vida como si la palabra de Dios no fuera la palabra de Dios. Tristemente, así es como la mayoría de cristianos viven sus vidas en este día, en estos días, en todo lo que nosotros vemos que acontece en el mundo. Vemos que hay un desconocimiento de Dios, por lo tanto hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Y obviamente eso trae ignorancia de la Biblia, se ignora lo que dice por no conocerla, por no leerla, por no estudiarla, por no meditar en ella. Porque la Biblia no es simplemente un libro que debe estar ocupando un lugar en nuestra librería, ¿verdad? Es un libro que debe ser estudiado y meditado todos los días. Obviamente eso para los creyentes. Y obviamente eso trae que no tenerla en cuenta ni guardarla en el corazón trae consecuencias. Trae consecuencias de no vivir una vida respecto a cómo el Señor quiere que vivamos, ¿verdad? Y la Biblia también nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque es probable que escuchemos mucha Biblia, escuchemos muchos sermones, escuchemos muchas prédicas, pero estamos disponibles para obedecerla y para hacer de ella, obviamente, nuestra forma de vida. Ahí está el punto. Entonces debemos darnos cuenta lo que dice la palabra de Dios. Dice, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. Cuando nosotros escuchamos, obviamente, la palabra de Dios, y no según como el predicador o como alguien nos la está compartiendo, sino que en nuestro corazón hay convicción de que es la palabra de Dios, hay una gran diferencia. Una gran diferencia porque la aceptamos tal y cual como es. Porque también hay un montón de personas que hemos escuchado que dicen, obviamente personas incrédulas, dicen que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Que la Biblia fue escrita por hombres, que no puede salvar a nadie, que no es eterna, que es una fábula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para los creyentes la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ella es la verdad, la palabra de Dios no es una falsedad, no es una fábula, no es una historia, no es un cuento. Es, con respeto, entendemos que es la palabra de Dios viva. Y obviamente eso para nosotros nos convence de que estamos leyendo la palabra de Dios y que la palabra de Dios es eterna. Pablo decía, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, ustedes la recibieron como si hubiera sido la palabra de Dios. Ahí es como les decía, cuando uno escucha una predica, uno está escuchando al predicador, lo que él está diciendo, o uno está escuchando la palabra de Dios. Por eso que es tan importante que las prédicas, los sermones, las meditaciones estén basadas en la palabra de Dios, porque si no, claramente es lo que dijo una persona. Nosotros nos referimos a lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está obviamente aquí, en la palabra, en la Biblia. Pablo está agradecido y él daba gracias a Dios porque él había recibido la palabra de Dios.
Y qué bendición es cuando alguien recibe la palabra de Dios y ella empieza a actuar en nuestra vida. Porque no es solamente leerla y que nos parezca interesante o que nos parezca bonito el mensaje. Es cuánto impacta nuestra vida. Y esa palabra de Dios empieza a actuar en nosotros. Y no solamente hay que recibir la palabra de Dios, sino asegurarnos de que esa palabra está actuando en nosotros. Porque ese es el propósito y el fin, que nuestra vida sea transformada a través de lo que aprendemos y somos enseñados por Dios a través de la palabra. La palabra de Dios debe actuar en nuestra vida y eso es cuando creemos y el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos revela la verdad. Nosotros no la entendemos humanamente, no la entendemos a través de nuestra lógica, porque no es fácil entender la palabra de Dios, ¿verdad? Pero sí es posible si la revelación viene a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano que tiene convicción de que mora en él el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en los creyentes, va a ser para nosotros una experiencia maravillosa, la revelación, y que podamos comprenderla y entenderla directamente, que viene del corazón de Dios. La palabra de Dios debe ser entonces oída, debe ser recibida, debe ser creída. La palabra de Dios es poderosa. Porque si yo escucho un mensaje de Dios, un mensaje de la palabra de Dios, y yo tengo duda, tengo desconfianza, tengo incredulidad, tengo otras opciones, tengo otras teorías, definitivamente no va a poder actuar en mí, no va a poder actuar en usted, porque obviamente hay una barrera que es la incredulidad. La palabra de Dios entonces decimos que es poderosa. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Definitivamente aquí está muy bien puesto el título. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Toda la escritura también sabemos que es inspirada por Dios. Para aquellos que dicen, no, la Biblia la escribieron hombres, la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted lo cree, yo lo creo. Si usted lo cree, esto se va a hacer una verdad en su vida. Y obviamente la Biblia, la palabra de Dios, va a transformar el corazón, va a enseñar, va a redarguir, va a corregir y obviamente va a prepararnos para toda buena obra, que es el deseo de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque hemos recibido la palabra. Hemos recibido la palabra de verdad. No como palabras de hombres, sino estamos convencidos que es la palabra de Dios. No lo que dice el predicador, no es lo que dice esa persona, no es lo que escuché que alguien habló de Dios. Es lo que yo mismo, usted mismo puede apreciar allí y ver que la palabra de Dios ha sido recibida a nuestro corazón, no como un mensaje de alguien, sino como un mensaje directamente dado, que sale y fluye del corazón de Dios, que es viva y eficaz, y podemos ser instrumentos también de bendición para que otros también la reciban de la misma manera, para que podamos compartir la palabra de Dios, para que podamos hablarles a otros de esta gran verdad y enseñarles a otros que busquen y escudriñen allí en el libro de los libros, la palabra de Dios maravillosa, para que sus vidas puedan tener conocimiento, para que sus vidas puedan ser transformadas, para que de todo aquello que necesitamos ser y tener, obviamente, ser suplidos de nuestras necesidades, obviamente sean suplidas a través del conocimiento de la palabra de Dios. Volvámonos entonces instrumentos de bendición y pongamos siempre atención que la palabra de Dios es verdadera. Vamos a orar. Padre del cielo, te queremos dar gracias por este día, Señor, por esta meditación. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdadera riqueza para nosotros. Porque no podríamos conocerte, Señor,
No podríamos saber quién eres tú si no conociéramos la palabra, si no conociéramos la Biblia, si no escudriñáramos allí en lo profundo, si no meditáramos en ella, si no creyéramos en ella, si no la leyéramos, Señor. Si no la bajáramos a nuestro corazón con disposición de obedecer todos aquellos mandatos que tú nos dejas como instrucción de vida, Señor. Papá Dios, muchísimas gracias por dejarnos esta enseñanza, esta riqueza, este tesoro, Señor, del cual podemos echar mano en todo momento. Cuando cada día buscamos tu rostro, cada día buscamos, Señor, estar a solas contigo, la guía de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, Señor, se vuelve una verdadera bendición transformadora a cada uno de nosotros. Gracias porque la hemos recibido, no como dichos de hombres, sino como la hemos recibido porque sabemos que eres tú mismo hablando a cada uno de nuestros corazones. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, Señor, por eso estamos agradecidos por la verdad que tú nos enseñas cada día, esa verdad que nos hace libres. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Le damos gracias al Señor por esta meditación de este día, este regalo maravilloso que nos has dado. Y no se olvide, escudriñe la palabra de Dios, porque allí hay una verdadera riqueza. Y compartan este mensaje con otros para que también pueda ser de bendición. Y nos volvemos a ver en una próxima vitamina. Que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por aprender con nosotros. Invita a otros a disfrutar de estas enseñanzas. Somos tu familia Iglesia Este Camino, donde estamos para servirte. estecamino.com